Esto es el podcast con Esdras López. Aquí estamos. Aquí estamos en vivo y en directo desde Tegucigalpa, Honduras. Esta señal se emite desde los estudios de la 91.3 FM, Estéreo Sur. Y desde aquí encadenamos todas las estaciones del circuito radial nuestro, la 104.3 FM y la... Sí, ¿verdad? Muy bien. Y la 1060 AM, la Catracha. Estamos encadenadas. Con la radio. Del mismo modo, estas cámaras que están aquí en el estudio de la FM tienen una conexión digital con los controles, los limpios controles donde está hoy Yergovi y todo su equipo de producción. Ahí se ramifica eso en diferentes direcciones. Miren qué bonito eso. Entonces hay unas conexiones para el internet, unas conexiones para el Facebook, unas conexiones para el YouTube, unas conexiones para el Instagram, bueno, un montón de conexiones, enlaces. Bien bonito ese mundo ahora. Y de ahí nos conectamos con las microondas, con el satélite, con el .com. Y aquí estamos. Mágico todo, ¿verdad? Tecnológico todo. Cuando yo escuchaba eso de la magia de la televisión, yo no sabía qué era eso. La magia de la televisión. La magia de la radio. Híjole. Yo estoy aquí en Tegucigalpa y allá en Israel me están viendo, fíjense. Yo estoy aquí en Tegucigalpa y en Lempira me están viendo. ¿Y sabe qué es lo más mágico? Que sin cable, solo con un internet, y me están viendo en aparatos como estos. Qué cosa más maravillosa, mano. Es un mundo ese. Bonito. Y como se mide ese mundo, los que viven de ese mundo, es por deditos para arriba, pulgar arriba. Póngame el pulgar para arriba. Por corazones, por regalos, y le llaman monetización. Está bien. ¿Cómo monetizar, cómo no monetizar? Yo no sé cómo es eso, pero ahí va, cada quien en lo suyo. Un amigo mío se metió en una de nuestras redes aquí. Me dice, enseñá cómo andás, y le di mi teléfono. Y empezó a buscar. Y hay publicaciones que alcanzan 1 millón. Yo no entiendo qué es eso. Ni me interesa. porque nosotros no vivimos aquí de monetizar nada, no.
Ni sé qué es eso. Yo solamente es un servicio que hay que darlo. 1.000.000. A saber si eso es bueno, ¿verdad? Y me dice el amigo, ajá, ¿y vos qué enseñás? Me dice, para que tengas 1.000.000. Nada, le digo. O sea que si enseño algo, se viraliza. Sí, me dice. Voy a pensar que voy a enseñarle. Y ahí vamos. Se suma 1.000.000, después 200, 1.000, otros 200, y ahí va, cosa caminando. Pero a mí lo que me alegra, más que eso, es que estamos llegando a un buen auditorio y lo estamos celebrando. Oigan ahí el efecto que tiene eso. Son como pirotecnia. Gracias, Yergovi. Suena bien. Oiga, gracias, Gerson. Sí, mira qué bonito se escucha eso. Entonces ahí vamos. Caminando. Les voy a invitar a que visiten nuestro canal de YouTube, los 2 canales de YouTube. Vamos empezando poco a poco porque nos obligaron a movernos a un canal nuevo de YouTube. Este es para el Cholusat Sur Informando. Suscríbase ahí. Para muchas personas que me estaban preguntando que qué pasó con el YouTube, bueno, ya lo dije una vez, no lo voy a repetir. Tuvimos que migrar a este nuevo sitio que se llama Cholusat Sur Informando. Búsqueme ahí. Repito, Cholusat Sur Informando en YouTube. Cholusat Sur Informando. En YouTube, repito, Cholusat Sur Informando. En YouTube. Cholusat Sur Informando en YouTube. El podcast está en YouTube. Se llama también el podcast con Esdras López. El podcast con Esdras López. Ahí están todos los episodios de este podcast en el YouTube. No sé por qué, hay 2. Este es una decisión de Celín y su equipo. Entonces ahí está. YouTube, Cholusat Sur Informando y el podcast con Esdras Amado López. Ahí están todos los capítulos para que usted los escuche y los vea. En Spotify también están los podcasts y están las canciones. Hoy aquí en TikTok la gente me estaba preguntando por las fotos sobre la mesa. Sí, van a salir nuevas canciones también en el Spotify. En Tuning están nuestras radioemisoras, Estéreo Sur en Tuning, La Catracha en Tuning, la 104.3 que se llama Estéreo Sur en Tuning. Las otras operan en AM y FM para ustedes. Bueno, pues, bienvenidos a otro episodio más de el podcast. ¿Se acuerdan que hemos estado diciendo que los mismos personajes con las mismas estrategias dan los mismos resultados? Eso ya está escrito, no es nada nuevo. Es el balance, la conclusión que han hecho los expertos por años cuando encuentran producto de un análisis el fracaso de compañías, el fracaso de proyectos personales, el fracaso de proyectos familiares, el fracaso de proyectos corporativos, cuando usan las mismas herramientas creyendo que van a tener nuevos resultados.
salió un joven muchacho que fue ministro del gobierno de Xiomara, Octavio Pineda. Él fue ministro de la CIT, Soptravi. Octavio tiene un pendiente por investigación en CIT. Eso se va a investigar. Pero Octavio salió diciendo que se va a lanzar como candidato presidencial. Y la bandera que está usando el joven muchacho es que va a seguir con el gobierno que instauró Xiomara. Ahí ya por sí solo Octavio empieza a jugar el ahorcado. ¿Se acuerdan del ahorcado? Pues Octavio puso la cantidad de espacios para formar una frase y él dice que va a la presidencia para seguir las cosas buenas de Xiomara. Bueno, ese es Octavio. No había terminado de decir eso Octavio, lo dijo en TN5 matutino con Ramón Matute, y empezaron a criticar a Octavio dentro del mismo partido. Otros secretarios de Estado cuyos resultados en la gestión fue pésimo. Entonces dicen que Octavio es traidor, que Octavio es cachureco, que Octavio es de la derecha, que Octavio no sirve, que Octavio es un cabrón, que Octavio por aquí, que Octavio por acá, por allá. Dentro del mismo partido. O sea, era una gusanera que estaba ahí brollando se dice la palabra, borbotando. Entonces la gusanera no hallaba qué comerse, entonces se comen entre ellos. Entonces están de la misma esencia de libre, se empiezan a comer entre ellos. Octavio tendrá su estrategia, pues. Porque no es cualquiera persona que empieza a querer mover a un partido que representa el 19% con fraude. Es una gran cruzada la de este muchacho. Quiero ser presidente de un partido que perdió todo lo que tenía. Octavio va al ruedo sin fiscal, Octavio va al ruedo sin corte, Octavio va al ruedo con todo lo que perdió. Y de ese cascajo Octavio viene, agarra la cosa y quiere levantar el fervor político de Libre. Por cierto, se está terminando de destartalar porque el fin de semana se fueron todos los alcaldes de Libre con Jorge Cálix. Todos van con Cálix. Buena cruzada la de Cálix, por cierto. Entonces los miserables que quedan ahí, como gusanos, empiezan a quererse comer a Octavio, que apenas saca la cabeza. Bien. Y uno de los primeros que salió a cuestionar a Octavio fue el ex vicecanciller, don Gerardo Torres. Se desmadró con el muchacho y lo destartaló. Porque esa es la condición de estos. Esa es la esencia de los miembros de ese partido. Atacándose entre ellos. Destruyéndose entre ellos. Pero el vicecanciller no dijo nada por los actos de corrupción de los diputados en San Pedro, que hicieron quebrar a la Dirección Departamental de Educación. Nadie levantó una mano para que castigaran a esos delincuentes
que se aprovecharon de las plazas magisteriales en San Pedro Sula y que pusieron a su mamá, a su marido, a su hermano a ganar 100,000 pesos. Nadie dice nada de eso. Entonces al pobre Octavio, que levanta la cabeza para ir a gastar el pistillo que acumuló en la CIT, hay que destruirlo. Sí, le está haciendo un esfuerzo para que no se olvide de la mente, de la memoria de los delibres que el partido está ahí. Es una cruzada la que hace Octavio. Y dice Octavio que él no va a pelear, que va a construir con los liderazgos de Libre que se fueron, y habló de Salvador Narrala, que lo podría volver a incorporar. O sea, eso es la visión de él. Pero aquellos se levantan, no, que vos sos de derecha, hijo de la madre. Y cuando usted ve eso, dice, pobrecitos, no van a caminar mucho. Porque esa es la condición. No fueron nacidos para destruir, fueron formados para destruir, porque creen ellos que con eso son gobierno. Y no son gobierno. %19. Perdieron el fiscal, perdieron la corte, perdieron todo. Tienen que devolver los carros. Se quedaron con lo que robaron y lo van a perder todo porque no pueden administrar. ¿Qué es administrar? Que a usted le dan 100 pesos y los 100 pesos los hace 110, 120, 150. Hablar de hacerlo miles mucho porque no tienen capacidad de esos vividores de las coimas y vividores del erario público, porque nunca emprendieron nada. Entonces, por un lado, Octavio quiere rescatar el partido, si no rescatar el partido, por lo menos el fervor partidario. Pues aquí estamos nosotros, vamos a ver qué hacemos con el partido. Y en la inexperiencia de Octavito, oigan bien, ya le pusieron Octavito. Sí, Octavito le dicen, porque allá donde lo ven dice que solo pasa en los estancos bebiendo aguardiente. Octavito le dicen. Entonces, en la inexperiencia de Octavito dice que él va a continuar con el legado de Xiomara Castro. Ahí ya Octavito empezó a jugar el ahorcado. No va a caminar mucho Octavito, sino se vuelve crítico de lo que ha hecho la coordinación de Libre. El enemigo de Octavito no es el Partido Nacional ni el Partido Liberal, ¿no? El enemigo de Octavito es la gente que gobierna Libre. Ese es el enemigo de Octavito. Y ahí va. Solo sacó la cabeza y aquello ya empezaron a serrucharle la cabeza a Octavito. Otra vez jugando con la estrategia de ideología. ¿Les pegó la estrategia de ideología? ¿Sí o no? No. Entonces, como Octavito es de derecha, no puede estar en Libre. Vean ustedes. Vos sos de derecha, vos sos cachureco, tu tata es cachureco. Haces negocios con papi a la orden, cachureco. Entonces ya lo empiezan a descalificar a Octavito. Y esos que lo descalifican no tienen los huevos para salir a defender a su partido. Porque no los conocen. Esa vocería de Libre, que solo como gusanos critican y le comen el culo a la gente, no tienen la capacidad de ir aquí nomás a Guaymaca, aquí nomás a La Venta. No pueden porque no los conocen. Porque son burócratas que llegaron a la burocracia
gubernamental para recibir dinero fácil. Entonces, que la candidata que va a enfrentar a este golpismo es Rixi Moncada. Una señora que sacó 19% con toda la chequera que tenía, fue incapaz porque la señora no cuajó. Y dice ella que le tenían tanto miedo que hasta Donald Trump se metió en el asunto. Ja, ja, ja. Bueno, entonces si es tan eficiente Rixi Moncada, que evite la extradición de los extraditables dentro de su partido. Vamos a ver. Voy a repetir esto. Si Rixi Moncada dice que hasta Donald Trump le tenía miedo, veremos la capacidad de Rixi para evitar la extradición de los extraditables dentro de su partido. Vamos a ver. Por cierto, ya devolvió los carros blindados Rixi Moncada. Ahí están pidiéndole a la presidenta de la Corte que devuelva los carros blindados. Ya los devolvió Rixi Moncada, los carros blindados que se llevó para su casa y la hacienda en... No sé dónde la tiene la hacienda. Las mismas personas, con las mismas mañas, los mismos resultados. Entonces ya la descalificación de Octavito es que es cachureco. Entonces el cachurequismo infiltró ya al Partido Libre. Para afuera Octavito. No lo dejaron crecer Octavito. Perdieron a Nasralla, perdieron a Jorge Cáliz, perdieron a Beatriz Valle, perdieron a un montón de liderazgos genuinos de Libre. Y los acusaron de traidor, vendidos, entonces están los mismos resultados. Ahí los poquitos que se han quedado en redes sociales con recargas antiguas de 50 pesos, dicen lo mismo, traidor, vendido, sinvergüenza, cachureco. Eso dijeron en la campaña anterior y fue petateada la que les pegaron. Pero ese ya es asunto de ellos. Les hemos contado aquí, y no está de más repetirlo, que un político que aspira a entrar en el juego de la política tiene que ir de acorde a los tiempos. De acorde a los tiempos. Si no está de acorde con los tiempos, entonces se queda, tu madre, traidor, tu madre, la que parió en casa suya. Lo mismo. Y entonces le dice en su propio partido, el pisto que tenés, gastalo y mira qué campaña haces. Entonces es la misma campaña. Porque ahora la orden que tienen, según las fuentes de Cholusat, es que el pistillo bastante pisto que amasaron, ahora lo gasten en esas cosas. Porque no lo pueden meter al banco, no lo pueden meter a una inversión, porque no puede, ese pisto hay que gastarlo. Entonces lo están gastando en esas cosas. ¡Tu madre! Vayan a regalar recargas ahí, andan regalando recargas para que los grupos de respuesta se reactiven, para decir lo mismo. O sea, con los ojos vendados, agarrar el palo y quererle darle la piñata. ¿Cómo le van a pegar? Si nunca vieron. Son como cerdos que van con la trompa abriendo el camino en la tierra. Estoy hablando por lo que acabamos de ver con Octavito. Dicen que Octavito está contento porque ha provocado reacción. Y hay políticos a los que les dicen, contar que reaccionen no importa si la reacción es mala o buena. Claro que sí. No. Cuando las prostitutas de Ámsterdam se ponen en la vitrina no es para que les digan que son feas, ¿cierto o no? Cuando las prostitutas en Ámsterdam se ponen en la vitrina no es para que, qué pellejuda esa vieja, mira que se le corrió el rímel, no, es para vender bien. Entonces cuando uno entra en la campaña política también es para vender bien. Entonces si Octavito está contento porque
le están sacando su lado cachureco, anda mal. De acorde a los tiempos. Octavito. Pero el anuncio de Octavito, para lo que ha servido es para que sigamos conociendo cuál es la esencia del Libre, la misma, autodestructiva, destructiva para el exterior, con la misma estrategia. Tu madre, traidor, vendido, cachureco, narcocachureco, de derecha, ese es lo mismo. Octavito, eso es, Octavito de derecha, cachureco, que agarró el pisto, que el pisto que tiene de la CIP se lo va a gastar en la campaña. Hay que destruir a Octavito. ¿Y de dónde viene la orden? De la Coordinación Nacional. ¿Y quién es el coordinador? José Manuel Zelaya Rosales. Esa es la campaña. Los cachurecos están riéndose. Qué bueno, pues. Ya solo salió el primero y ya lo descabezaron ellos mismos. No lo descabezó Eduardo Maldonado, que ya también anda en campaña por el Partido Liberal. Y a Maldonado a nadie le ha dicho cachureco, nadie le ha dicho nada a Eduardo Maldonado. Más bien estamos agitando las aguas en favor del Partido Liberal. Nadie. Y ahí va Eduardo. Nadie. Dentro de los cachurecos nadie dice nada porque Papi anda en las encuestas y Tomás Zambrano anda en las encuestas. Nadie se ha ido encima de Papi a la orden ni de Tomás Zambrano a desacreditarlo por cómo lo están mostrando las encuestas. Pero en estos de aquí, estos sí son traidor, vendido, sinvergüenza, tu madre, vas a perder. Vaya, ya, el pobre Octavito ya se puso otra vez bolo. Del mismo modo, un alcalde perdedor criticando a Octavito. Aldana criticando a Octavito. Critican a Octavito, que quiere sumar, pero no critican a los alcaldes que el fin de semana se fueron con Jorge Cálix. Miren ustedes. O sea, el golpe más grande que sigue recibiendo Mel Zelaya es del liderazgo genuino de Libre. Porque ya no tiene control en ese partido, no tiene control ni en la bancada, porque Mel tiene razones justificadas para no estar atendiendo lo que es el partido. Mel tiene que atender otras cosas más importantes. Y ustedes ya saben cuáles son esas cosas importantes. Entonces, fue desbandada de alcaldes de Libre y esta semana vienen más alcaldes que se van a ir con el Partido Liberal. Ya en el Congreso casi están a un paso de irse para allá, para el Partido Liberal. Porque el político bien formado en Libre sabe que ahí no hay futuro, por lo menos ahora, por la víspera, ¿verdad? Aunque mal haríamos dar por sentado que un partido está ya sepultado. No es cierto eso. No es cierto. Si alguien sabe jugar la política como debe jugarse, se rescatan las aspiraciones políticas. Pero con lo que estamos viendo ahorita, ahí no hay manera para eso. Entonces, ni moliéndolos se saque a alguien bien, porque Octavito comienza a decir que él va a la presidencial para continuar el plan de Xiomara. Octavito, voy a trabajar en pos de lo que Xiomara construyó. Vaya, pues está bien. Esa es la campaña de Octavito. Seguir el legado de Xiomara Castro. Y del otro lado, destrucción, 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 destrucción.
ya están repartiendo pisto del que no les cuesta y les dicen, cuidadito, reciben a Octavito en los territorios, cuidadito, lo reciben. Apúntenlo. Va a ser viral cuando a Octavito lo saquen con orines y con caca, porque esa es la característica. La primera incursión que haga Octavito lo van a sacar. Apúntenlo. Y así quieren quitar del poder al Partido Nacional, con las mismas estrategias. Y otro sector, ya este es el tercer pedazo del pastel, dice que están esperando que Mel Zelaya lance las directrices. Yo les digo aquí ahorita, Mel Zelaya no tiene voluntad, Mel Zelaya no tiene fuerzas, porque Mel Zelaya está atendiendo otro asunto más importante que se va a tener que resolver entre junio y julio, he dicho. Bueno, pues tengo aquí, Yergovit, en el tintero un caso del que yo quería ocuparme. Sí, aquí está. Que tiene que ver con la justicia. Diego Armando Maradona, el más grande de todos los tiempos, después de Pelé. Diego Armando Maradona, el más grande de todos los tiempos, después de Pelé. Se murió bajo el cuidado de un equipo de médicos. Entonces empezó el juicio para investigar las causas de la muerte de Maradona. Ese juicio comenzó en marzo del 2025. Entonces ahí en el 2025, en marzo del 2025, se efectuaron varias audiencias con declaraciones del equipo médico que atendió a Maradona, los familiares del Maradona, pero la justicia o el Ministerio Público identificó que la jueza que abrió la causa en el 2025, oiga bien, la jueza Julieta McIntosh, fue retirada del juicio porque esa jueza, mientras estaba dirigiendo las audiencias, estaba participando en un documental. Vamos para acá. Aquí se consideró que el que la jueza estuviera en un documental contaminaba el proceso. Aquí hay un montón de jueces que han contaminado los procesos, porque son juez y parte de los procesos. Aquí en esta Corte Suprema de Justicia, por la vía del teléfono, llamaban a todos los jueces para que condenaran a todo mundo de interés de los Zelaya. Cuando detectaron que esta jueza estaba, seguramente le habían pagado para el documental, entonces daba detalles del juicio. Entonces, se
hizo acopio de la figura de nulidad por la participación de la jueza. Dice, este juicio es nulo. Y apartaron a la jueza. Eso hay que ser. Hay que exhibir a los fiscales corruptos, a los policías corruptos, a los jueces corruptos, delincuentes, sinvergüenzas, a los militares corruptos. Hay que ponerlos. Aquí está Argentina, ¿eh? Esa misma Argentina que tiene presa a Cristina Fernández de Kirchner. La justicia. Un año después del inicio del primer juicio, arranca el segundo juicio para empezar de cero a ver, a investigar, a descubrir por qué se murió Maradona. Y entonces arrancó la repetición del juicio que debe determinar la responsabilidad del equipo médico que atendió a Maradona en sus últimas semanas de vida. La corrupción de una juez hizo inválido el anterior proceso. Y hay un montón de juezas corruptos. Yo conozco una jueza corrupta, delincuente, sinvergüenza de Choluteca, que está trabajando aquí en Tegucigalpa. Ya va a ver usted. Me dijeron, ¿qué opinas de esta paisana tuya? Le digo, no, hombre, le digo, delincuente esa jueza, me dice. Una de las últimas jugadas de esta jueza delincuenta de Choluteca es que la llamó a la presidenta de la corte y le dijo, mire, quiébrelo. A la pucha. Y le mandó un sobre sellado. Se borraron todas las actuaciones y se volvió a comenzar el juicio de Maradona, Yergoy. Con los mismos nombres, las mismas acusaciones y una duda intacta. ¿Cuáles fueron las circunstancias de la muerte de Diego? El juicio se toma desde cero, con 7 imputados, médicos, psiquiatras, psicólogos y enfermeros, acusados de homicidio con dolo eventual, tipo penal que implica asumir que conocían el riesgo de muerte y lo aceptaron. Si la justicia los declara culpables, las penas pueden ir de 8 a 25 años. En el centro de la escena de la muerte de Maradona, vuelven a estar el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Kosachov. Alrededor, un equipo sanitario acusado de haber gestionado su intervención domiciliaria de un modo que la Fiscalía describe como precario, sin control y sin reacción ante señales evidentes de deterioro. Un trato de horror, un teatro de horror, en palabras de los investigadores. El nuevo juicio para determinar las causas de la muerte de Maradona se está llevando a cabo en el Tribunal Oral en lo criminal número 7 de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, lugar donde también se instruyó toda la causa. El nuevo tribunal está compuesto por Alberto Gait, Alberto Ortoloni y Pablo Rolón, que celebrarán entre 2 y 3 sesiones semanales de las 10 a las 17 horas, martes, miércoles, jueves, para comenzar todo el proceso. Van a testificar entre 90 a 120 testigos en un proceso que llevaría poco 2 meses, como poco 2 meses.
A la enfermera de Maradona la juzgará un jurado popular. Las principales hipótesis de las acusaciones es la conocida. ¿Cuál es la hipótesis? Abandono. Una cadena de decisiones médicas deficientes tras la operación por hematoma subdural, con medicación discutida, controles insuficientes y una internación domiciliaria sin equipo adecuado. La querella encabezada por el abogado Fernando Burlando ha ido más allá, en ocasiones hablando de plan inhumano, sugiriendo que se dejó morir a Maradona, idea que ha calado fuertemente en la familia del 10 argentino. La defensa sostiene lo contrario, que la muerte era inevitable a causa del historial clínico de Maradona y el peso de sus antecedentes: insuficiencia cardíaca crónica, daño hepático, dependencia de sustancias. La muerte, dicen, fue el último capítulo de una biografía clínica imposible de revertir y era inviable cualquier desenlace distinto a la muerte. Entre ambos extremos han proliferado teorías de distintas índoles, desde la responsabilidad difusa de todo el entorno médico hasta sospechas sobre decisiones puntuales en las horas finales. Ninguna ha desplazado de momento el eje central del juicio: si hubo o no negligencia consistente. El nuevo juicio prevé cerca de un centenar de testigos y un desfile de peritos que intentarán reconstruir las últimas semanas de vida de Diego Armando Maradona. Al margen de una línea que divide el caso en negligencia penal o fatalidad biológica, Argentina ha construido su propio catálogo de teorías sobre la muerte de aquel a quien llamaron D10S, Dios. Algunos están dentro del sumario, otras bullen en la periférica mediática. La familia, como casi siempre en el universo de Maradona, no habla con una sola voz, pero coincide en algo especial, algo esencial: la convicción de que hubo irresponsabilidad. Yana Maradona lo resumió sin matices en una entrevista reciente: a mi papá lo mataron los médicos. Sus hermanos han solicitado líneas similares. Sus hermanos han sostenido líneas similares, aunque con distintos grados de contundencia. La demanda común es justicia y fijar una versión definitiva de lo ocurrido. Señoras y señores, el juicio de Diego Armando Maradona, el juicio para determinar las causas de Diego Armando Maradona, se está comenzando a repetir. Es el segundo juicio. Esa justicia que tiene presa a Cristina Kirchner. Cuando mirábamos estas manifestaciones del Estado de Derecho argentino, nos daba envidia. Pero ahora estamos viendo cómo el Estado de Derecho se está restableciendo en Honduras, cuando los delincuentes del gobierno anterior están sometidos a juicios políticos y van para afuera. Hoy el Consejo Nacional Anticorrupción ha dicho que está bueno el juicio político, pero ahora hay que ejecutar la acción penal contra los responsables. ¡Acción penal! Por eso es que sale huyendo. Marlon Ochoa salió huyendo. Luis Redondo ya está huyendo. Otros están huyendo en México.
huyendo de la persecución penal. Y el pueblo lo pide a gritos. Los que cometieron delitos en el gobierno de Xiomara Castro deben ser perseguidos penalmente. Hoy nos dimos cuenta que el nuevo fiscal general del Estado ya tiene proyectos de requerimiento fiscal en su escritorio para perseguir a los delincuentes que atentaron contra la democracia en primer lugar y otros chivos que tienen pendientes. Ahí salió hoy lo de los hospitales. Aprobaron un diseño, fíjense ustedes. Después vieron que cambiando el diseño había más billete y ellos lo cambiaron, violentando los contratos. Y Xiomara sabía, y Mel sabía. Una cosa es una casa, un edificio en esta dimensión y otra cosa es así. Tipo el 101, creo que se llama, que es el más grande en Taiwán. No, 101, 101. ¿Es así? Un hospital de emergencia ya nunca lo inauguraron. El hospital de Choluteca pusieron la primera piedra y no lo terminaron. Y el pisto se pagó. Porque como lo decíamos la semana pasada, sacaron pisto de todos lados, que hasta del IATFA lo sacaron. En el IATFA metieron un montón de médicos cubanos, les pagaban 1,000 y pico de lempiras diario y los tenían allá en un centro que era para rehabilitación. Ahí vivían en ese hotel los cubanos del IATFA, con pisto del IATFA. Fue una robancina. Tanto así que no hayan dónde meter el pisto. Ladrones. Salieron peores que los otros. Muy bien, señoras y señores, llegamos al final de un episodio más del podcast. Les agradezco por el favor de su sintonía. Queda extendida la invitación para que nos encontremos de nuevo aquí en el podcast con Esdras Amado López. A nombre de todos los muchachos que hacen posible esta transmisión, que conforma esta gran cadena de radio y televisión, esperamos contar con su sintonía en otro más de la serie, el podcast. Que estén bien, muy buenas. El podcast con Esdras López. Los esperamos pronto en una nueva emisión. Gracias por su sintonía.